Vamos a hablarles de una historia que a lo mejor no conocen y que les recomendamos que se queden a escuchar. Hace 40 años, un avión que salía del aeropuerto Tenerife Norte, con destino a La Palma, se vio obligado a amerizar. Lo hizo en la costa del Sausal. Y gracias a los pescadores que vieron el accidente, la gran mayoría de las personas que iban a bordo pudieron salvar la vida. Ahora hay un documental muy interesante que reconoce la labor que hicieron esos marineros. 16 de septiembre de 1966, un avión DC-3 de la compañía Spantax que iba de Tenerife a La Palma tuvo un problema con uno de los motores y tuvo que hacer un amerizaje de emergencia a 2 millas de los acantilados del Sausal. Cerca de allí, faenando, se encontraban media docena de barcos pesqueros que al advertir la maniobra del avión se dispusieron a prestar ayuda. Siento un ruido de un avión, pero no lo veo. Cada vez se venía acercando más a nosotros. Iba a amenizar porque no había otra solución. Pero fue todo muy rápido, no dio tiempo de pensar mucho. Y cuando dio el golpe en el mar del avión, pero eso fue una bomba. Pues me pongo nervioso cuando me acuerdo de eso, no se me ha ido nunca de la cabeza. Fueron estos marineros los que ayudaron a salvar a las víctimas de ese accidente, evitando que la tragedia fuera mayor. El documental El vuelo que nunca regresó no solo cuenta, en las voces de sus protagonistas, lo que ocurrió ese día, sino que también hace un homenaje a esos pescadores que, aun a riesgo de perder la vida, acudieron al rescate y nunca vieron recompensada su hazaña. Pues vamos a hablar algo más de esta historia tan interesante que ha vuelto a traer a la luz ese documental tan interesante, y vamos a hablar esta mañana con Ana María Báez, que es hija de un superviviente de este accidente, y con Jesús Piñero, que es piloto experto en accidentes aéreos. ¿Qué tal, Ana María? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Es una historia, ya lo hablábamos antes, que muchos no conocen y que en el caso de su padre, por ejemplo, le cambió la vida porque sobrevivió a un accidente aéreo y vivió una experiencia de solidaridad que refleja este documental, ¿verdad? Por supuesto, le cambió la vida a él y nos cambió la vida a todos, porque sin lugar a dudas nos devolvió a mi padre y nos dio una familia. Y lo que es realmente asombroso de este hecho es que se olvidó. Igual que el avión quedó sumergido, la historia quedó sumergida con él. Tuvieron que pasar 48 años para que un documental hecho por los alumnos de la Escuela de Arte y Televisión la sacara a la luz. Y eso parece increíble, porque tanto en la labor que hicieron los tripulantes como la labor que hicieron los pescadores no tiene comparación con nada. Fue un trabajo tan exquisito y sin embargo nunca fue reconocido. Y sin embargo le cambió la vida a 23 familias. Claro, que podrían haber sido mucho peor el resultado. Claro, hay que recordar que fue en una época en la que no había todos los servicios de emergencia con los que cuentan ahora Canarias. Sí. Era otra época, el avión quedó ahí en el mar, podían haber fallecido perfectamente las personas que iban dentro, los tripulantes, pero hubo unas personas que se lanzaron sin dudarlo a salvarlo. Bueno, es que en ese caso la historia empieza desde que el avión despega. O sea, el avión tuvo un problema, un fallo en una de las hélices, la hélice se embaló. El avión normalmente cuando despega ese tipo de avión despega, las hélices giran pues unos 2.700 vueltas. Y esta en este caso se embaló, se pasó de vueltas unas 4.500 vueltas. El problema de esa emergencia es que es como si un coche va en quinta y de buenas primeras metes la primera. El motor se pasa de vuelta. Ellos intentaron abanderar el motor. Abanderar el motor es que las hélices llevan una posición en despegue y cuando la bandera pones una posición en este sentido del avance para eliminar al máximo la resistencia al avance. El problema es que ellos no lo pudieron hacer. Pararon el motor y aún parándolo la hélice sigue embalada. El problema de la hélice embalada es que tienes un disco que está girando, pues son como casi 3 metros y pico de diámetro, en el que ahí no pasa el aire. O sea, esa zona del ala no tenía sustentación, el avión no volaba. Y el comandante lo que trataba era llevar el eje de la pista, porque iban metidos en nubes. Y en esa zona, imagínate, el aeropuerto de los Rodeos tiene obstáculos a los lados. Tienes el púlpito por un lado, que es una de las montañas, el cenicero, los naranjeros, y el problema es que estaban metidos en nubes. O sea, el avión malamente volaba.
De hecho, el comandante Maldonado, Eugenio Maldonado Villalonga era el comandante, el copiloto era Fernando Piedrafita Candial, le dijo a Maldonado a Piedrafita, mira, toma tiempo y si en 40 segundos rebasamos los acantilados, escapamos. De hecho, cuando ellos salieron de las nubes y vieron el mar, vamos, la suerte fue que ese día estaba el mar bueno y estaban los pescadores pescando. Ellos fueron precisamente hacia el mar, señor Piñero, entonces como vía de escape primera, sí. Y después está el amerizaje, sí. que en sí es otra proeza, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil y qué es lo que hicieron? Ese día, por ejemplo, la suerte que tuvieron ellos, ahí se alinearon todos los planetas para que sobrevivieran. Bien, porque un amerizaje no debe ser una operación fácil. Es complicada, muy complicada. El tema es que ese día el mar estaba como un plato. Eso fue también lo que los salvó. ¿Por qué? Porque los pescadores estaban pescando. Si el mar hubiera estado malo, los pescadores no hubieran estado allí. O sea, hubiera sido un desastre. Imagínate, ellos estaban luchando con el avión, no le dio ni tiempo de preparar la emergencia, porque el avión, aun con el otro motor a toda potencia, el avión no mantenía altitud, se hundía. Entonces ellos vieron los pescadores y fueron a tomar, exacto, lo más cerca de ellos. El avión cayó como unas 2 millas de la costa. Y después de la toma, nada, los pescadores se acercaron al avión y claro, varios de los pasajeros no sabían nadar. De hecho, uno de ellos se quedó, le dio un ataque de nervios y de hecho falleció de un infarto. Y fue el que murió, ¿no? Exacto. Pero vamos, aquí por ejemplo uno le puede buscar similitudes a otra toma más mediática que fue la del río Hudson en Estados Unidos. Las dos emergencias son parecidas, pero vamos, para mí, a mi modo modesto de ver, fue mucho más meritorio este. Y la del río Hudson ya debe tener su película seguro, porque en Estados Unidos a una situación como esta, por ejemplo, ya le habrían hecho la película y un monumento. El monumento sí se lo han hecho, Ana María, que sí. Esta es la réplica exactamente que le han hecho, en este caso, a los pescadores, en el monumento de Sausal. ¿Por qué es tan importante la labor de los pescadores? Cuéntenos. La labor de los pescadores es importante porque hubieron pasajeros que ni siquiera se mojaron los pies. Por ejemplo, hay una madre con un bebé que no se llegó a mojar los pies. Eso nos da una visión de cuánto arriesgaron los pescadores, cuánto se acercaron. Ellos no pensaron si su vida estaba en peligro, ellos se acercaron al avión y pensaron hay que salvar a esta gente. Y directamente del fuselaje iban sacando a la gente, subiéndola al barco. La azafata y los pilotos dijeron, los que sepan nadar tírense al agua, los que no esperen por los pescadores, y eso hicieron. Pero aún así los pescadores recogieron a todas las víctimas del accidente y todos prácticamente llegaron a la costa en barca. Entonces la labor de los pescadores no tiene precio. Por eso es que el que se les haya reconocido 48 años después no tiene ni que ser, tenía que ser. Claro. Pero ¿por qué se les ha reconocido 48 años después? Porque unos chicos, efectivamente. Uno de los alumnos de la Escuela de Arte y Televisión, que además de buceador deportivo es me parece que es el subcampeón de vídeo deportivo submarino. Bucea y ve los restos. Bucea y ve los restos y se pregunta, ¿esto qué hace aquí? Claro, por eso surgió la idea. Nunca hemos oído acerca de este accidente. Y entonces decide comentarlo en la escuela y la escuela se lanza a hacer un reportaje, pero se lanza a hacer un reportaje sin medios. Ellos realmente no tienen medios económicos para hacer esto. Y ellos logran, por medio de los de internet, logran rescatar a pescadores, al copiloto. Porque hay entrevistas con mucha de la gente involucrada. Sí, en el documental se ve a supervivientes y logran incluso encontrar al radiotelegrafista del aeropuerto donde tenía que llegar al vuelo. Claro, y además estábamos comentando antes, señora Báez, de lo bueno que son, porque claro, evidentemente han contado con imágenes de la Filmoteca, con los testimonios, pero han recreado, lo veíamos antes, pues con las imágenes de los pilotos, la azafata, a través de 3D, porque son jóvenes, pero están estudiando y tienen un buen futuro, según usted mismo lo ha visto, porque sabe lo que es estar dentro de un avión, y la recreación del ambiente es perfecta, usted nos decía, ¿no? Ellos utilizaron el cromo para recrear muchas de las imágenes, y de hecho la toma en el mar
y hay otra toma que se ve el avión saliendo de los acantilados, está hecha en 3D y bueno, parece... De hecho, el documental se presentó en Madrid el 2 de noviembre en la Fundación Infante de Orleans. La verdad que desde aquí darle las gracias Señor Piñero, a ellos por eso. ¿Cuánto tiempo habría aguantado el avión flotando? El avión estuvo más o menos desde que tomó en el mar hasta que se hundió unos 10 minutos apenas. 10 minutos es lo que Sí. podría haber aguantado. ¿Habría supuesto un peligro para los pescadores? Sí. ¿Realmente arriesgaron su vida? Sí. ¿Cuál habría sido el peligro de los pescadores acercarse tanto al aparato? Es que, vamos, el avión en cuanto se hunde genera una succión. Claro. Y de hecho hay uno de los pescadores que lo dice. Le dice el padre, no te acerques tanto que te hundes con el avión. De hecho el comandante Maldonado bajó con el avión, intentó sacar al pasajero. Y no, gracias a la azafata que también tiró de él y pudo ayudarlo, porque no hubo manera. Es lo que te decía antes, que buscando diferencias del americano a el americano no se hundió nunca, o sea, el avión se quedó flotando. Y el americano, por ejemplo, cuando tuvo la emergencia que tragó los pájaros, estaba a 5.000 pies del suelo. Bueno, ahí no hay elevaciones altas, sino todo es más o menos plano, y ahí el avión se le pararon los dos motores y se convirtió en un planeador de 90 toneladas. El tipo tenía medios, porque ahora mismo hay muchos medios más que antes. El tema, por ejemplo, de la cobertura radar, los propios controladores estaban intentando ayudar a meterlo en cualquier aeropuerto cercano. Y tomó en el lago. En el caso de Spantax nada de eso, ¿no? Aquí no, aquí el avión el avión volaba, vamos, malamente. De hecho, ahí fue la pericia de Maldonado y de Piedrafita, y después de toda la tripulación. O sea, desde luego es una historia digna de una película. Afortunadamente se ha hecho este documental. Que vamos a ver enseguida, porque desde luego, en cuanto tengamos la oportunidad, vamos a verlo. Y ahora se pretende seguirlo proyectando, o sea, se ha puesto en varios colegios. Y ahora, por ejemplo, hay una cita en La Palma el día 17 de enero, se quiere proyectar en el Teatro Chico. Pues estaremos y en Las Palmas de Gran Canaria también se quiere proyectar. Pues estaremos muy atentos a esas proyecciones, a esa historia, que desde luego merece la pena ser contada, que la recuerden, que la sepan todos los canarios. Ana María Báez, hija de Julio Báez, superviviente de ese accidente, y Jesús Piñero, piloto especialista en accidentes aéreos. Gracias por acompañarnos y por contarnos esta Muchas historia. gracias por habernos acompañado. Buenos días. Gracias a ustedes.